Hola, somos los integrantes del grupo 2 de la especialización en educación a distancia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Le estaremos presentándonos inicialmente antes, entonces soy Antonia Benítez y en el marco de la práctica supervisada del módulo 8 presentamos nuestra propuesta denominada justamente implementación de un chatbot inteligente para la atención y orientación académica de estudiantes en el módulo. Esta propuesta tiene unas fases, como se puede ver, el proceso en este PPS, unas actividades de proceso en donde vimos justamente el diagnóstico de oportunidad, hallamos en el módulo anterior, el 7 también, qué es lo que podríamos haber implementado, y el eje de innovación como también la formulación inicial de lo que vendría a ser esta propuesta, que es la base obligatoria prácticamente de todo este proceso. Posteriormente desarrollamos el PPS y vimos que dentro de esos hallazgos identificados era fortalecer el acompañamiento permanente del estudiante mediante mecanismos que permitan responder a consultas de manera rápida, oportuna dentro del entorno virtual. Y en la modalidad a distancia, estos estudiantes realizan consultas muy frecuentes relacionadas al acceso al aula, las actividades, las evaluaciones, los plazos y diversos procedimientos académicos y administrativos. Actualmente muchas de estas consultas son atendidas directamente por el docente y tutores. Esto puede hacer también generar una sobrecarga sobre los docentes, haciendo también repeticiones de lo que vendría a ser de las respuestas, demoras en la atención, dentro de eso también fuera del horario establecido. Y esta situación representa justamente ya un problema operativo, más bien puede afectar también la experiencia misma de lo que vendría a ser dentro de lo que es la modalidad a distancia. Y como vemos justamente, el aula de práctica es el grupo 2B, en este caso de la sección, y estamos Antonia Benítez, Carmen Lugo, Fabiola Rosana Beca, Gloria Villalba y Sabino también. Dentro de ella el enlace y los hallazgos que mencioné justamente que estuvimos viendo, la necesidad de fortalecer el acompañamiento permanente a los estudiantes mediante mecanismos que respondan más rápido justamente a esas consultas. Y bueno, ante esa necesidad, vimos que este problema también puede hacer que el chatbot inteligente pueda operar y orientar inmediatamente a las consultas frecuentes, derivar a aquellas situaciones más complejas ya a lo que va a ser al docente o el coordinador, el tutor responsable. Y esta propuesta también es en el eje de innovación, en donde relacionamos justamente la tutoría virtual, las orientaciones académicas y también profundizamos mediante criterios de accesibilidad, seguimiento, una analítica de aprendizaje e indicaciones de impacto. Y estaremos presentando a continuación esos fundamentos pedagógicos y tecnológicos de esta propuesta. Buenas tardes. A mí me corresponde justamente hablar sobre los fundamentos pedagógicos. La incorporación del chatbot constituye una innovación educativa porque no se limita solamente a digitalizar información o automatizar respuestas. Su finalidad justamente consiste en fortalecer el acompañamiento pedagógico y mejorar la experiencia del estudiante. Desde la perspectiva pedagógica, busca favorecer el aprendizaje autónomo porque permite que el estudiante obtenga información inmediata, justamente relacionada con alguna duda que se dé durante el desarrollo de la clase. Esta disponibilidad puede ayudarlo a continuar su proceso formativo sin depender exclusivamente de la respuesta inmediata del docente. Sin embargo, se destaca que el chatbot no
reemplaza la función pedagógica del tutor. ¿Cuál es la función? Su función consiste en atender consultas iniciales, orientar al estudiante, facilitar el acceso a información institucional previamente validada. Cuando la consulta requiere interpretación, retroalimentación académica, toma de decisiones o acompañamiento personalizado, debe ser derivado al tutor docente. Desde la dimensión tecnológica, la inteligencia artificial se utiliza como una herramienta de mediación subordinada a los objetivos educativos. Y esto significa que la innovación no se centra en utilizar una tecnología novedosa, sino en resolver una necesidad concreta del proceso formativo. El chatbot será alimentado mediante una base institucional de conocimiento porque podrá contener preguntas frecuentes, orientar sobre el aula, además procedimientos académicos, recursos de apoyo, enlaces relevantes. Esto además funciona bajo la supervisión humana con revisiones periódicas para asegurar respuestas claras, actualizadas y pertinentes. De esta manera se evita una perspectiva tecnocéntrica y se garantiza que justamente la tecnología sea utilizada de manera ética, responsable y pedagógicamente fundamentada. El valor de esta propuesta se encuentra en dónde? En la articulación de la inteligencia artificial, en la tutoría virtual, en la autonomía del estudiante y en el acompañamiento del docente. Seguidamente, la compañera Carmen explicará en qué consiste el componente innovador y cómo se proyecta su integración dentro de Moodle. Buenas tardes. Bueno, así como comentó ya la compañera, el componente innovador que vamos a proponer es justamente el uso de un chatbot que le denominamos EduBot Facen 1. Y esto consiste en un asistente que va a ser entrenado con conocimiento virtual académico, que va a estar disponible de manera permanente dentro del aula. El propósito del EduBot es justamente rediseñar el proceso de atención inicial al estudiante de manera que pueda obtener respuestas rápidas a consultas frecuentes que puedan surgir dentro del aula y de esa manera facilitar la derivación de situaciones más complejas al tutor. ¿Cómo vamos a desarrollar este chatbot? En primer lugar, vamos a crear un GPT personalizado con el ChatGPT, pero todo lo que nos da el GPT vamos a incluir dentro de un chat base. ¿Por qué elegimos esta opción? Porque justamente el chat base es el que puede guardar las consultas que hacen los estudiantes y eso nos va a ayudar para poder seguir retroalimentando a la IA. En cuanto a dónde vamos a integrar este chat, vamos a ubicar dentro del bloque del aula que tenemos habilitado un bloque de innovación en el curso de Moodle y lo que esperamos justamente es que sea muy fácil la utilización del alumno, por eso para poder acceder debe estar dentro del aula y acceder al bloque correspondiente y así como cualquier IA habilita el cuadro de consultas en donde debe formular su consulta en un lenguaje cotidiano y luego el chatbot se va a encargar de analizar la pregunta y le va a brindar una respuesta inmediata basada en la información institucional disponible y en el caso de que la consulta no pueda ser resuelta automáticamente o es una consulta más netamente pedagógica, el sistema justamente va a orientar al estudiante para que se comunique con el docente tutor. Y finalmente, todas estas interacciones van a ser registradas para poder identificar cuáles son las preguntas más frecuentes y analizar así las necesidades que tienen los estudiantes y mejorar progresivamente la base de datos de conocimientos.
Asimismo, los reportes de Moodle y la analítica del chatbot va a permitir justamente monitorear la frecuencia de uso, los tiempos de respuesta y las principales necesidades de orientación. A continuación, el compañero o la compañera Gloria nos va a presentar los criterios de calidad, accesibilidad y acompañamiento tutorial considerados en la propuesta. Buenas tardes. La propuesta de la utilización del chatbot propone organizar los recursos y la integración con la infraestructura existente en el curso para acompañar al estudiante, logrando una accesibilidad 24 horas a cualquier consulta que el estudiante pueda necesitar aclarar, sin necesidad de que el tutor esté necesariamente presente en ese momento. Esas consultas, como algunas son sencillas, entonces el chatbot, que como puede tener un lenguaje simple a la hora de responder, ya va a ejecutar esa tarea. Y las consultas complejas serían derivadas automáticamente al docente. Como esta posibilidad de consulta es compatible con cualquier dispositivo, se estaría garantizando un seguimiento también mediante la analítica del aprendizaje, los indicadores institucionales dentro de la utilización de este recurso innovador. Existe, por supuesto, siempre un riesgo y puede ser una dependencia excesiva del chatbot, y se propone una forma de mitigación, cuál sería la supervisión permanente del docente y una actualización continua en la base del conocimiento para poder realizar un uso pertinente de este tipo de elementos, ¿verdad? Con respecto a, si seguimos, a los indicadores de impacto, entonces deberíamos definir un poco las dimensiones que van a estar siendo atendidas con los indicadores correspondientes. Por ejemplo, la participación. Se espera un incremento en la participación de los estudiantes. Ese incremento de participación se estaría evidenciando mediante reportes que estarían quedando en el aula, y se espera una meta de al menos un 20% de aumento de interacciones del estudiante en la plataforma. Además, se espera en la dimensión de aprendizaje que el estudiante obtenga una mejor orientación en sus consultas. También con respecto a la tutoría, que haya una reducción en tiempos de respuesta cuando el estudiante está buscando una aclaración. Todo esto se estaría evidenciando con encuestas y registros del chatbot. Se espera una satisfacción elevada y con al menos unos 5 minutos de tutoría del estudiante en su momento. Además de la accesibilidad también, este uso de distintos dispositivos estaría garantizando dentro de todo la posibilidad de que el estudiante de donde sea y cuando sea esté haciendo sus consultas sin necesidad de una interacción face to face. Con eso se estaría evidenciando reportes de acceso, y el acceso, por cierto, siempre es esperado de manera universal. Además, la satisfacción y la calidad, que sería una disminución de consultas repetitivas que se da mucho en las aulas virtuales. Con los logs de chatbot estaría evidenciando eso, y se espera una reducción de al menos un 40% dentro de lo que sería las interacciones en ese sentido, ¿sí? Le doy la palabra al compañero Sabino para que nos aclare un poquito. Sí, mi micrófono. Muchas gracias, compañeras. Me estaba refiriendo a la evaluación del impacto de esta propuesta. Para evaluar el impacto potencial de esta propuesta, hemos definido indicadores simples, observables y directamente relacionados con el problema identificado. En la dimensión de participación, se espera lograr un aumento de al menos el 20% de las interacciones de los estudiantes dentro del entorno virtual. En relación con la orientación académica, se plantea alcanzar un nivel de satisfacción estudiantil igual o superior al 80%. En cuanto a la dimensión de tutoría, se espera reducir el tiempo de respuesta a las consultas frecuentes y en menos de 5 minutos. Asimismo, se proponen disminuir en aproximadamente un 40% las consultas repetitivas dirigidas directamente a los docentes y tutores.
Estos indicadores podrán analizarse mediante los reportes de Moodle, los registros del mismo chatbot, encuestas de satisfacción y formularios de retroalimentación permanente. Para una futura implementación, se propone desarrollar un proyecto piloto de 4 semanas en una de las aulas de Moodle. Este piloto requerirá la participación de la coordinación académica, los docentes, tutores y el equipo técnico responsable de la plataforma. También será necesario contar con acompañamiento pedagógico para diseñar la base de conocimientos, soporte técnico para integrar y mantener el chatbot, capacitación inicial para docentes y tutores y apoyo institucional para el seguimiento de esta experiencia. La sostenibilidad de la propuesta dependerá de la actualización periódica de la información, el monitoreo de los indicadores y el compromiso institucional con la supervisión humana. Como síntesis, la propuesta incorpora un chatbot inteligente en Moodle con el propósito de fortalecer el acompañamiento académico de la educación a distancia. La innovación beneficia a estudiantes, docentes y tutores al ofrecer orientación inmediata, optimizar tiempos de respuesta y derivar las consultas complejas de intervención humana, para intervención humana. Como próximo paso, recomendamos implementar el proyecto piloto, evaluar los indicadores definidos y analizar los ajustes necesarios antes de considerar su adopción institucional final. Para la elaboración de esta propuesta se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para la organización de ideas, la estructuración del contenido y la mejora de la redacción. Todo el material fue revisado, validado y adaptado por los integrantes de este grupo. Muchas gracias por la atención. Chau, chau. Bueno, con esto finalizamos la presentación. Que tengan buen resto de jornada. Chau, chau. Buen domingo. Igualmente. Chau, chau. Chau, chau.